Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenos días, bienvenidos a la clase número 46 del Seminario de la Voluntad de Dios. Hoy vamos a responder la pregunta: ¿cómo la inspiración media el Evangelio? Juan capítulo 7 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué pues procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarme? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pues el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice las Escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros estamos aquí en tu presencia porque necesitamos, Jesús, que tu palabra sea movida por tu Espíritu Santo en nosotros. Y Padre, que nosotros podamos entender, no intelectualmente, no sentimentalmente, sino espiritualmente, Señor. Padre, y el Espíritu incluye todo, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Padre, que esa palabra sea obrando en nosotros y abriéndonos las Escrituras y permitiéndonos ver lo que tú anhelas que nosotros veamos por medio de la palabra. Bendícenos, bendice este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de Juan es bien particular. Es uno de los pasajes más, donde se revela más la controversia que está causando Jesús. En primer lugar, usted tiene que entender que Jesús está llevando la vida ministerial de una manera subrepticia, como oculta, como no es tan evidente. Entonces uno dice, ay, pero si está sanando enfermos, sí, está sanando enfermos, pero recuerde que a los enfermos está diciendo, ¿sabe qué? No digan nada. No vayan y presenten la ofrenda en el templo, pero no digan nada que yo los sané. Los demonios empiezan a echarlos fuera y los demonios empiezan a decir, tú eres el Cristo, los calla. No callen, no hablen, cállese. Mantiene ese secreto, ¿por qué? Porque él necesita que se dé la atención suficiente para que los principales del pueblo de Israel lo maten. Y claro, eso crea una tensión porque la gente no sabe a qué atenerse. Ellos tienen las Escrituras y miran en las Escrituras, todo el tiempo están confrontando con las Escrituras y fíjense que ellos mismos, los mismos contradictores, dicen, no, pero es que hay un lío, es que él es de Nazaret y en Nazaret no se puede levantar nada bueno, pero espere, pero es que tenía que haber nacido en Belén, pero donde hubiera averiguado un poquito más, pues se enteran dónde nació. Pero ante la evidencia de las obras que él está haciendo, pues se entiende que esto no es era más popular el ministerio de Juan el Bautista que el mismo ministerio de Jesús. Además, el ministerio dura muy poco tiempo. No sé si usted se imagina, por ejemplo, que en un lugar apartado aquí de Colombia, como medio desplazado el lugar, un lugar medio indigente, digamos que como en el Amazonas. En el Amazonas comienza un hombre a hacer una obra, a predicar, a hablar de una manera particular y a hacer señales. Bueno, entonces un familiar de alguien en Bogotá le dice, oiga, venga, usted tiene enfermedad, véngase para acá, para el Amazonas, que hay un hombre que está orando y está enseñando y él lo va a sanar. Y entonces la persona va hasta el Amazonas. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que comienza el ministerio hasta que esta persona, por ejemplo, llama a su familiar del Amazonas? Pues puede pasar medio año, un año. Bueno, entonces la fama de Jesús comienza a saberse en toda Colombia. Pero Colombia, pues el Estado de Israel creo que cabe, el Estado de Israel es de grande más o menos como el departamento de Cundinamarca en Colombia. O sea que Israel puede caber, no sé, 20 veces en Colombia, 30 veces en Colombia. Es un país, es un villorrio, es un país chiquitillo que no tiene significancia realmente en todo el escenario del Imperio Romano, ¿sí?
Lo que pasa es que para nosotros hoy en día es muy importante porque vemos con los ojos ya de la fe 2000 años después, y para nosotros Jesús y Jerusalén, pero sépalo, en esa época pues era desestimado, era más bien un encarte esa región de Galilea, de Judea. Ese era un encarte para los romanos porque esta gente era muy rara y muy protestante. Se la pasaban protestando, estos sí eran protestantes, se la pasaban protestando y peleando, no cumplían con el servicio militar, no trabajaban todos los días, guardaban el día de reposo, daban ofrenda y diezmo, impuesto para el templo, y bueno, entonces eso que les creaba muchísimo, no que irían a adorar al César, bueno, se creaba muchísimos problemas, era más bien una cosa fastidiosa para los... Fíjense, pregunta, ¿por qué Estados Unidos no ha invadido Haití? ¿Por qué no está preocupado por toda la política de Haití? Ay, no hable de política, usted no sea más bien tan simple y ponga cuidado porque pongo los ejemplos. ¿Por qué Estados Unidos no invade Haití? Pues porque Haití no tiene petróleo, porque Haití no tiene ninguna riqueza natural, porque Haití es un hueso duro de roer, porque en Haití vive una masa de indigencia absoluta, de gente que no... En Haití no hay nada, no hay playas, no hay turismo, no, en Haití no hay nada. ¿Entiende por qué nadie está preocupado por Haití? ¿Entiende por qué nadie está, oiga, y la desigualdad social en Haití, y el hambre de Haití, y el terremoto de Haití, y la política de Haití, y la corrupción de Haití? ¿Por qué? ¿Por qué nadie está? ¿Entiende? Porque no tiene ningún valor para el imperio, ni para Rusia, ni para China, ni para Estados Unidos. Bueno, si China fuera viva, China ayudaría a Haití, haría de Haití una meca y ya, con eso ya tendría su lugar ahí en el Caribe, ¿no? El Caribe es importante. Entonces, entiende que Israel para Roma era así, era un villorrio de gente indigente que no tenía mucho de qué sacarle, ¿sí? Y imagínense que en Haití, en la isla de Haití, hay un pueblito miserable. Y se dice, pero un pueblito miserable en Haití, pues sépalo, en Haití hay más pobres que los pobres. Y en ese pueblito miserable se levanta un haitiano y comienza a hablar de una manera particular para los habitantes de Haití. Y fuera de eso comienza a llevar señales en Haití. Pregunta, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que en Washington, en Estados Unidos o en Rusia, Putin o el presidente de Estados Unidos pusiera los ojos en este negrito de Haití? Pues ¿sabe qué? Ese negrito puede morir y nadie le va a poner cuidado. Entienda cómo se desarrolla el evangelio, a partir de qué se desarrolla. Entonces el primer año de Jesús en Galilea. Segundo año de Jesús en Galilea y en Jerusalén. Tercer año de Jesús en Jerusalén. Cuarto año de Jesús, no hay cuarto año. No alcanza a completar el tercer año y lo matan. Pregúnteme, ¿qué personaje en 3 años puede cambiar los destinos de la humanidad? Solamente el Mesías de la palabra. ¿Cuánto se desarrolla para que Jesús haga su fama en Galilea? Para que esta fama de Galilea comience a trascender por toda Judea, para que ya esta fama empiece a afectar a los gobernantes de Jerusalén, a los que gobiernan el templo y los que tienen... Sépalo, Herodes, que era el rey de la región de Judá, jamás conoció a Jesús, nunca lo vio. Él sí conoció a Juan el Bautista. Él sí se relacionó con Juan el Bautista y lo mandó a matar y toda la historia. Con Jesús ni siquiera lo conoció.
A Herodes apenas antes de la muerte de Jesús le alcanzó a llegar el chisme que había uno que estaba haciendo señales. Y lo que pensó Herodes fue, oiga, ¿será que el espíritu de Juan el Bautista se metió en Jesús y por eso él está haciendo estas señales? ¿Será que Jesús está endemoniado y por el espíritu de Juan el Bautista es que hace estas señales? ¿Usted se imagina por qué? Pues porque la vida, y fuera de eso, Jesús está reteniendo esta fama, ¿entiende? Jesús está evitando que esto se expanda de una manera viral y que la cosa se vuelva, bueno, es que hoy en día como es tan fácil hacerse viral, si usted publica el video de un niño enterrando a un pajarito y eso, millones de vistas. En esta época no había Instagram, ni había Facebook, ni había YouTube. Se da cuenta que si esto es en Jerusalén, la capital de esa tierra tan exigua que es Judá, imagínese esto en cuanto al Imperio Romano, ¿qué tiene que ver? Y todavía los teólogos preguntan, ¿y por qué no hay registro histórico de Jesús, viejo? Antes hay registro histórico en otros libros que no sean los evangelios. Así de importante llegó a ser, ojo, así de importante llegó a ser el cristianismo. ¿Cuándo llegó a saberse de los cristianos en Roma? Pues más o menos hacia el año 56 con Nerón. Más o menos al 56, ya los cristianos empezaron a tener alguno. ¿Sabe cuántos años han pasado desde la muerte de Jesús? Más o menos 20 años. 23 años. Bueno, es que 23 años. Pero mire, estos son 23 años contra 3 años. Nosotros, Palabra Viva, somos una iglesia exigua, pequeñita, insignificante. Llevamos ya 13 años existiendo. Y le aseguro que el presidente de la República de Colombia no sabe de Palabra Viva. Le aseguro que el alcalde de Bogotá no sabe de Palabra Viva. Y estoy absolutamente convencido, sin lugar a dudas, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no sabe absolutamente nada de Palabra Viva. ¿Entiende por qué? ¿Entiende cuánto tiempo se necesita para que se desarrolle la historia del cristianismo? Claro, es que nosotros vemos aquí como si Jesús ya tuviera fama mundial. No, aquí apenas en Galilea, después en las otras provincias, y el último año ya en Jerusalén él comienza a hacer el ministerio. ¿Y entiende por qué es también de esta manera? Acuérdese que esto no es un accidente, la cruz no es un accidente, sino que es necesario que Él muera y que resucite y que se vaya al cielo y que sea derramado el Espíritu Santo en medio de los discípulos. Hacia el año 120, ya el cristianismo es un problema de Estado para Roma. O sea, un siglo después. Hacia el año 250 la cosa ya se vuelve pero mayúscula. Y en el año 350, 3 siglos después, al emperador romano le toca tomar una decisión de hacer oficial la religión. Y en el año 650, 6 siglos después, el emperador romano toma como la religión del Estado el cristianismo. Entiendan cómo se está desarrollando la obra de Dios.
hace apenas 500 años, que no es nada, los pueblos indígenas americanos comenzaron a escuchar pues de Jesús, pero de una manera completamente deformada y desgraciada además, porque o se convertía o lo mataban, pero no era por la fe, era para quedarse con los territorios y con las minas y con las tierras y con las indígenas. Hasta hace apenas 250 años, ojo, 250 años, no sé si estoy diciendo la fecha bien, hace apenas 250 años el protestantismo llegó a Colombia. Las iglesias cristianas, bueno, cristianas entre comillas, por la guerra de independencia, como habían ejércitos extranjeros que les interesaba que España perdiera el dominio sobre las colonias, pues Inglaterra y otras naciones Alemania comenzaron a enviar ejércitos y generales y gente que les ayudara, además para venderles pues las armas y todo el tiempo la misma política. Hasta la Constitución del 91, hermano, estamos hablando apenas hace 30 años. Hasta hace apenas 30 años en Colombia, la religión católica dejó de tener la exclusividad y comenzaron a considerarse, ojo lo que estoy colocando aquí, considerarse. Porque, ojo, para los actos oficiales llaman es al obispo, jamás llaman a los pastorcillos, pero es que todos como son tan terribles. ¿Usted entiende que es apenas hace 30 años? Hasta hace apenas 30 años, o sea, 21 siglos después. No, friegue, hermano. La religión cristiana está logrando desafortunadamente un espacio político, que esto es una perversión. Hasta hace apenas 30 años, cuando yo tenía 15 años, normalmente no se escuchaba de iglesias cristianas, normalmente. En mi contexto no se escuchaban de iglesias cristianas. Yo jamás había sabido de una iglesia cristiana. Hasta cuando llegué a Ibagué a estudiar y entonces supe. No es como ahora que ya el cristianismo tiene una visibilidad que además es bien perjudicial, porque aquí en Colombia, no sé dónde usted esté, pero asocian ladrón con pastor, porque es verdad, desafortunadamente. ¿Usted entiende que esta historia no es como nosotros estamos pensando, que Jesús tenía pues la fama y el boato y el reconocimiento? No, viejo, Jesús era un X. Y después ya aquí es un medio X. Y aquí cuando ya está en Jerusalén se convierte, es en la cruz. ¿Cómo comenzó a correr esta palabra? Se da cuenta que aquí, en este momento que estamos leyendo Juan capítulo 8, más o menos estamos en este periodo. Aquí. ¿Quiénes están dudando de Jesús? ¿Quiénes están discutiendo si Él es el? Dice, andaba en Jesús en Galilea, pues no andaba en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Entonces ya las autoridades, aquí ya las autoridades tienen un asunto contra Jesús. ¿Cuáles autoridades? Las autoridades religiosas. Los sacerdotes, que eran saduceos, ya le he explicado el asunto saduceo. Los escribas, que eran teólogos, estudiosos. Los fariseos, que eran gente piadosa. Pero Jesús está siendo completamente incómodo para ellos. Sin embargo, lo que Jesús hace no tiene el peso como para que ellos puedan matarlo, acusarlo, ejecutarlo. Hay un malestar, porque lo que Él habla
está haciendo que la gente voltee a mirar a Dios de una manera diferente. Y lo que Él hace le está dando una autoridad particular a Jesús. Entonces el asunto está ahí medio incómodo. ¿Saben quiénes tampoco están convencidos de Jesús? Los hermanos en la carne de Jesús, los hijos de José y de María. Y los hermanos, pues como los hermanos no saben bien el cuento de que fue Dios el que engendró a Jesús. Mi padre me engendró, ellos como que lo miran y dicen, este man está loco, si creció con nosotros, si tomó agüepanela, bueno, en Israel no se toma agüepanela, pero si tomó con nosotros jugo de caña, si tomó con nosotros jugo de uva clarificado, si comió con nosotros panes ácimos, ¿quién nos va a decir que este es el Hijo de Dios? Nosotros lo vimos entrar al baño, nosotros lo vimos jugar con nosotros lo vimos ponerse de mal genio, nosotros lo vimos llorar cuando le rompieron los juguetes. Y le dicen, oye, bueno, si tú te quieres mostrar, ojo, ¿se da cuenta de este cuento del secreto de Jesús? Si te quieres mostrar, pues ve y muéstrate de dónde es. ¿Dónde? Pues en Jerusalén, viejo. Nadie hace las cosas que tú haces en secreto, les dice. ¿Sí? Para que vean las horas. Y Jesús dice, no. Todavía no ha llegado mi tiempo. Y después cuando comienza la fiesta de los tabernáculos, Jesús comienza a enseñar. Aquí está enseñando. Y esas palabras de Jesús causan en medio de los asistentes una serie de interrogantes. ¿Quién es este? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla de esa manera? Y entonces unos dicen es y otros dicen no es. Dice, no, si fuera entonces haría más. Y los otros dicen, no, pero ya con lo que ha hecho es suficiente. No, pero ¿por qué? ¿Por qué causa tanta incógnita? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para que puedan realmente convencerse de que Jesús es? Leamos otra vez el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sabe qué falta? La inspiración del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es fundamental en la predicación del Evangelio. ¿Usted sabe qué tan importante es la obra del Espíritu Santo? Pues mírenos a nosotros aquí, tendríamos que volvernos aquí. Mírenos a nosotros aquí en Colombia, 30 años después, aquí está. ¿Hablando de quién? Del Evangelio. Y rindiéndole nuestra vida, sin reparo, ¿a quién? A Jesús. 21 siglos después. Y ojo, con todos los factores en contra, hasta hace apenas 30 años, en Colombia la Constitución Política del 91 declaró igualdad de cultos. Uno piensa, oiga, pero esto es absurdo. Si estamos en un estado de derecho, sí, vaya y mire las masacres. Hasta hace apenas 30 años en Colombia, en papel en la Constitución, porque un grupo de guerrilleros logró la mayoría de los escaños para la constituyente.
Y ese grupo de guerrilleros dijo que en Colombia debería de haber dos cosas: libertad de culto y un Estado laico. Los pastores que ahora atacan a los grupos de izquierda y defienden a la derecha han de saber que esa libertad se la permitió la Constitución que montar. Hay su merced, es que como usted no sabe historia, por eso su ignorancia es tan absoluta. El hecho de que esos pastorcillos ahora puedan ser tan bocones es gracias a esto. Constitución del 91. Libertad de cultos. En Colombia, ¿tú sabías eso? En Colombia no había libertad de cultos. Y en Colombia todavía, mire, somos un estado tan atrasado y tan absurdo que en Colombia todavía hay algo que no hay ni siquiera en Italia: concordato. Quiere decir un amangualamiento entre la política y la religión. Aunque hubo libertad de cultos, todavía permaneció el concordato. Gracias a la extrema derecha. No, yo no tengo ninguna posición política, pero tengo un problema, no puedo ser ignorante porque tengo un mínimo, no, yo no sé nada, tengo un mínimo de historia. Bueno, ¿por qué estamos 2000 años después hablando de Jesús y del Evangelio? Por la inspiración del Espíritu Santo. Ni siquiera los discípulos que veían actuar a Jesús creían en él, porque el Espíritu Santo aún no había llegado. Mire conmigo Lucas capítulo 24. Oiga, Colombia es un estado laico. Es delito que los pastores se metan a fungir en la política. No pueden. Y no pueden manipular a las congregaciones para que voten para un lado o al otro. No pueden. Es delito, es grave. Está en contra de la Constitución del 91. Lucas capítulo 24, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, son dos discípulos que van camino de Emaús, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes todas las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, con sus discípulos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Se da cuenta que estos discípulos, qué? No creen. ¿Como quiénes? Como los hermanos de la carne. ¿Como quiénes? Como las autoridades religiosas. No creen. Después de andar, ¿qué? 3 años con él. ¿Por qué? Porque hay un asunto fundamental para poder creer, y es la obra del Espíritu Santo. Si una persona no permite la obra del Espíritu Santo en su vida, por más Biblia que se lea, por más griego que sepa, por más hebreo que sepa, por más conocimiento histórico que tenga, por más veces que haya leído la Biblia, por más estudios teológicos que tenga, si esa persona no permite la obra del Espíritu Santo en su vida,
va a terminar o como estos discípulos, entre comillas, o como los hermanos de Jesús, o como las autoridades religiosas. ¿Qué les dijo Jesús a estos discípulos que no creían? Y uno piensa, pero oiga, pero si Jesús les dijo, los teólogos se matan el coco con esto, porque dicen, pero ¿cómo es posible que Jesús les dijo que él iba a resucitar, iba a morir, y ellos no creyeron? Viejo teólogo, usted 2000 años después todavía lo está dudando, después de todas las pruebas y de todas las cosas, con toda la evidencia histórica, con todo el conocimiento bíblico, porque ahora tiene la Biblia debajo del brazo, en la tablet, ahí puede, ayer estábamos nosotros siendo eruditos en el estudio, hablando del griego y del hebreo, y venga, en el hebreo vemos la conjunción y cómo está confirmada la palabra, sin saber ni papa de hebreo. Pero no es que ya uno pueda acceder a toda la información. Nunca hemos tenido un momento en que podamos escudriñar la escritura con más profundidad que este. Claro, usted se la pasa viendo Netflix y rascándose las orejas. Oh Señor, úsame a mí, envíame a mí, yo iré. No se engañe. Deje más bien que el Espíritu Santo haga su obra en su vida. Y le aseguro que si usted permite que el Espíritu Santo haga la obra, ¡guau!, donde usted ni se imagina, Dios lo va a llevar. Jesús le respondió a estos malvados que no creían en él. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ojo, Jesús ni siquiera dice lo que yo les dije. Jesús les dice: oiga, venga, es que el Espíritu Santo obra sobre esto, sobre las Escrituras. El Espíritu Santo obra sobre esto, la palabra de Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón. ¿Usted sabe qué es menospreciar la Escritura? Esta mañana el Señor nos dio palo con el Salmo, con los proverbios. No es menosprecies la instrucción mía, nos dijo. No la menosprecien, no me tomen en poco, no hablen carreta, no sean malos. Ahora que es tiempo, reciban la instrucción. Ahora que es tiempo, reciban la corrección. Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario ¿qué era necesario? Que Cristo padeciese. Mire, aquí está la cruz. Esto estaba profetizado. No leyeron. Jesús les está diciendo: oiga viejo, ¿no leyó Daniel? ¿No leyó Malaquías? ¿No leyó Zacarías? ¿No leyó Jeremías? ¿No leyó Isaías? ¿No leyó Job? ¿No leyeron los Salmos? ¿No leyeron todos los libros de Reyes? ¿Todos los libros de Samuel? ¿No leyeron el Pentateuco? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea en donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ¿qué? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Entiende por qué no le reconocían? No le reconocían, dicen los teólogos. No le reconocían porque Jesús tenía un cuerpo glorificado. Ay, hermano, ¿usted no ha leído la Biblia? En la Biblia en ninguna parte habla de Jesús con cuerpo glorificado. No le reconocían, ahí dice, porque los ojos de ellos habían sido velados para que precisamente no le reconocieran. Es una obra neumática, o sea, una obra del Espíritu Santo. Y cuando le reconocieron, desapareció. Dice después:
Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y les decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un fantasma. Oiga, lo vieron resucitado, comieron con él, anduvieron con él, no sé cuántas horas hay, como 3 horas, desde Cafarnaúm, desde Maús hasta Jerusalén. Y cuando lo ven están asustados pensando que es un espíritu, que es un fantasma. ¿Por qué? No pueden creer. ¿Por qué? El Espíritu Santo aún no ha venido sobre ellos. Dice después: pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Venga, viejo, mire mis manos, mis pies, que yo mismo soy, tóquenme, véanme. Un espíritu, o sea un fantasma, no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Venga, les voy a mostrar que yo sí estoy acá, mire. ¿Ven agua aquí en el vaso? Mire, vamos a beber el agua. ¿Se da cuenta que me puedo beber el agua? No soy un fantasma. Dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo? Abrirnos el entendimiento para que nosotros podamos entender las escrituras. Aquí Jesús lo está haciendo personalmente. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Dice: vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Entiende hasta cuándo es que ellos pueden ir a predicar el evangelio? Hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Y los sacó afuera de Betania y los alzó en las manos, los bendijo. Aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué necesitaban ellos recibir? El Espíritu Santo para que pudieran ser testigos, para que pudieran dar la vida, para que dejaran el temor, para que colocaran sus vidas a sus pies. Si no, no es posible. Si no, no se puede hacer la obra. ¿Usted sabe por qué la iglesia es un lugar tan importante? Mire, esta semana en Bogotá van a abrir los bares y los restaurantes. ¿Sabe que no van a abrir todavía? Teniendo la Constitución del 91 y siendo un Estado laico, ¿sabe que no van a abrir todavía las iglesias? ¿Por qué? Ya abrieron los centros comerciales, ya abrieron los supermercados, ya abrieron los bancos, ya abrieron los bares, los restaurantes. ¿Usted sabe por qué la iglesia es tan importante? Porque el único lugar en donde se revela la voluntad de Dios, ¿se acuerda que lo leímos en Juan ahorita, en Juan capítulo 7? El que quiere hacer la voluntad de Dios. El único lugar en el mundo
¿Quiere diversión? Vaya a una discoteca. Vaya a un estadio de fútbol. ¿Quiere sociabilizar? Vaya a un club. Vaya a un bar. ¿Quiere aprender cómo educar los hijos? Vaya a una institución, vaya a una escuela de padres. ¿Quiere aprender datos? Vaya a la universidad, vaya al colegio. ¿Quiere compartir con la familia? Pues vaya a un salón comunal y esté con la familia. ¿Quiere escuchar el evangelio? El único lugar en donde se habla de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha de estar gobernando ese lugar, es en la iglesia. ¿Usted entiende que no hay otro lugar en el mundo donde se haga eso? No hay otro lugar. ¿Sabe qué están haciendo las iglesias hoy en día? Después de la Constitución del 91, la Constitución del 91 fue una de las cosas más nefastas que le pudieron ocurrir a la iglesia cristiana en Colombia. Porque por el reconocimiento político la iglesia comenzó a meterse en la política y a vender los votos de los ciudadanos y a meter en la iglesia discoteca. No hay humo, no hay luces y no hay baile. Eso sí, no hay licor, pero ¿sabe que hay a la entrada? Red Bull, bebidas energetizantes, o sea, drogas legales. Hay estudios de la familia, es un club, es un bar, sí, un bar pero de cócteles sin licor. Hay interacción familiar, hay conocimiento pero ¿sabe que no hay? Predicación del Evangelio por medio del Espíritu Santo. Y si no hay predicación del Espíritu Santo por medio del Evangelio, ese lugar, perdóneme, no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia es un lugar demasiado importante. La iglesia, por eso es que Satanás, ¿qué es lo que va a atacar? A la iglesia. Satanás le tiene miedo a la iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia está destruyendo las obras del diablo, porque la iglesia está asaltando sus recursos y sacando las almas que están en esclavitud. Pero esa obra la iglesia solamente la puede hacer, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que está en la iglesia. Mire conmigo Hechos capítulo 1. Si nosotros entendiéramos la importancia que tiene la iglesia, por eso es que la gente malvada, ¿sabe qué es lo que le dicen a los demás? No se congregue, no celebre el culto, no participe de la iglesia, no sirvan, no colaboren, no. ¿Usted se da cuenta que en la religión eso no es necesario? En la religión usted no tiene que ser parte de la obra, o sea, hay un man allá con un vestido especial, y él va y sale y dice unas cosas que nadie entiende, que nadie comprende, que nadie reflexiona. Y ya, y váyase para la casa. Deje su platica y váyase para la casa. Pero la iglesia es otra cosa. En la iglesia donde el Espíritu Santo gobierna, cada uno es cuerpo de Cristo. Estábamos leyendo Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo? Esto es poder de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia sea testigo de Jesús. Esa es la labor. Para que la iglesia pueda entender lo que Él habló. Para que la iglesia pueda moverse en la dirección que Él indicó. Para que la iglesia... Mire, no se puede hacer iglesia sin el Espíritu Santo. No se puede leer y entender la palabra sin el Espíritu Santo. No se puede pastorear sin el Espíritu Santo. Se necesita la dirección, la guía. Se necesita que el Espíritu Santo comience a obrar en nosotros, que tome su lugar. ¿Cuál es el lugar del Espíritu Santo? Ojo, el Espíritu Santo no viene a ayudar. El Espíritu Santo viene ¿a qué? A señorear. El Espíritu Santo viene a mandar. El Espíritu Santo viene a dirigir. El Espíritu Santo viene a pastorear. No los voy a dejar huérfanos. Yo voy a venir a ustedes. Mi Padre y yo vendremos y vamos a hacer morada con ustedes. Y yo les voy a enseñar todas las cosas, les voy a recordar todo lo que les dije, los voy a llevar a toda la verdad. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? No se vayan de Jerusalén. No, ni siquiera traten de hacer la obra solos, viejo. No, ustedes quédense aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos. En toda Judea, en Samaria, en el Imperio Romano, en toda la tierra, hasta lo último de la tierra. Colombia, 30 años, Estado laico por medio de la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque esta obra no se va a parar. ¿Por qué? Porque Dios la sostiene. Esta no es la obra del hombre. Esta no es la obra hecha con la política del hombre. Esta obra no es hecha con la sabiduría del hombre. Esta obra no es hecha con los recursos del hombre. Usted sabe, hay organizaciones que han tenido más recursos y más poder y más potencia y más ejército y más fuerza. Mire el Tercer Reich. ¿Sabe cuánto duró? ¿5 años? ¿8 años? ¿Sabe los imperios cómo se han levantado y han caído? ¿Sabe cuánto tuvo Francia la dominación mundial? ¿Sabe cuánto tuvo Inglaterra la dominación mundial? ¿Sabe cuánto ha tenido Estados Unidos la dominación mundial? ¿Sabe cuánto ha tenido Rusia la dominación mundial? ¿Sabe cuánto ha tenido China la dominación mundial? Frente a un reinado que ha durado 2000 años, comenzando en un villorrio insignificante por el hijo de un carpintero, promovido por 12 indigentes. A los 6 siglos se estaba comiendo al Imperio Romano. A los 15 siglos se estaba comiendo a Europa. A los 17 siglos estaba comiéndose a América. A los 21 siglos, de la persona que más se escriben libros en el mundo, ojo, sin contar la Biblia, que ya es el libro más editado, más producido, más traducido, más impreso, desde que existe la imprenta, es el libro más reproducido.
Pero sobre el personaje que más artículos, libros, charlas, conferencias, videos se realizan, es sobre Jesús. ¿Sabe quién está detrás de esto? Aun cuando Satanás ha dirigido todas sus fuerzas para que esto no se dé, hermano, usted no sabe en quién ha creído. Créame. Porque si usted supiera en quién ha creído, usted le rendiría toda su vida absolutamente a Él. Me voy a adelantar, voy a hacer el spoiler de hoy, del capítulo de hoy. ¿Sabe qué significa inspiración? Rendir la vida al Espíritu Santo para que Él gobierne. Este es un elemento fundamental para la predicación del Evangelio. Este es el elemento. Porque sin inspiración del Espíritu Santo, todo lo que hemos hablado antes es carreta y todo lo que vamos a hablar después es carreta. La persona como mediación del Evangelio, la Santa Cena como mediación del Evangelio, el bautismo como mediación del Evangelio, las Escrituras como la verdad como mediación del Evangelio. No, todo eso es carreta. Si nosotros no rendimos nuestra vida, si nosotros no somos, esto es lo que significa inspiración. Inspiración no es que usted está caminando de pronto y ¡bah! Epifanía, recibí la revelación del Espíritu. No, viejo, no va a ocurrir así. Sino que cuando usted empieza a comprobar por medio de las Escrituras si las cosas son así, y en la medida que usted comienza a leer la Escritura y a orar es decir, Dios, muéstrame la verdad, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre usted y comienza a mostrarle todas las cosas. Y en la medida que usted comienza a ver las cosas y a tomar decisiones en su vida para caminar conforme a esto que está aprendiendo, en ese momento, ¿sabe qué hace Dios? Le da más. Y el Espíritu Santo comienza a gobernar más. Y el Espíritu Santo comienza a tener más autonomía sobre su vida. Y entonces, ¿sabe qué empieza a ocurrir? Usted comienza a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a hablar en nuevas lenguas, a tener un entendimiento de las Escrituras como no lo puede dar ni la piedad. ¿Dónde estaban los piadosos? Como no lo puede dar el conocimiento de las Escrituras y como no lo puede dar el estatus religioso. Yo me maravillo que en nuestra congregación hay personas humildes, sin ninguna escolaridad, que a los teólogos les dan sopa y seco con respecto a la revelación de las Escrituras. Y no estoy ufanándome ni estoy hablando vanamente, es absolutamente la verdad. Una vez en la universidad del pastor John, donde está estudiando, había una lectio inaugurales por parte del gran doctor en teología de la Gregoriana en Roma, que había escrito un libro acerca de... Él fue parte del equipo interdisciplinario de asesores teológicos del Papa para hacer el nuevo catecismo. Pues déjeme decirle, a mí me dio pena con la gente de la iglesia que invité. Había gente con una escasa escolaridad que decía, oiga pastor, pero este hombre está loco, ¿cómo así que no sabe qué? ¿Y cómo así que no entiende qué? Y yo les dije, bueno, yo no podía perder el tiempo. Les dije, bueno, yo los traje para que ustedes aprendan todo lo que tenemos en la iglesia. Para que puedan estimar lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué es lo que nos ha dado? Piedad
¿Autoridad religiosa? ¿Conocimiento escritural? No, lo que nos ha dado es esto, inspiración. Que nosotros rindamos nuestra vida al Espíritu Santo para que Él lo gobierne. Ojo, ni siquiera se equivoque si usted piensa que lo que nos ha dado el Señor es conocer la doctrina de la voluntad de Dios, el seminario fuera del cual difícilmente hay salvación. Hermano, usted nunca entendió si llegó a este nivel con ese pensamiento. Pero si su vida personal fue rendida a la obra de Dios y usted le está diciendo, Señor, úsame, pero así, con las entrañas, con los riñones, con el corazón, Señor, úsame, mi vida no tiene sentido sin ti. Entonces usted entendió. Entonces usted dejó de ser como las autoridades religiosas, usted dejó de ser como los hermanos de Jesús, usted dejó de ser como los discípulos que aunque han andado con Él 3 años y no han entendido. Y ahora, de su interior, están corriendo ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Se da cuenta qué es la inspiración? Es que en la religión enseñaban que la inspiración era que el Espíritu Santo venía y le soplaba las respuestas del examen. No. La inspiración es esta vida rendida al Espíritu Santo. Y no importa, mire, nosotros somos vasos de barro, yo no sé si alcanzamos a ver sí, nosotros somos vasos de barro. Así dice la Biblia. Usted sabe, ¿no? Hay diferentes vasos que el alfarero ha hecho. Hay unos vasos que son como tubitos de ensayo, delgadillos. Hay unos vasos, ojo, no estoy hablando físicamente para que no matonee al que está al lado. Hay vasos que son gorditos, que tienen mayor capacidad. Hay vasos que son, pues, déjeme decirle, ¿no? Ánforas. Los vasos, pues. No estoy haciéndole las orejas suyas, sino las orejas de la ánfora. ¿Qué capacidad tienen esos vasos? Pues déjeme decirle, digamos que este vaso tiene una capacidad de 10 centímetros cúbicos, esta tiene una capacidad de 3 litros y esta tiene una capacidad de 60 litros. Y uno podía pensar, bueno, pues yo quiero ser una gran ánfora, ¿no? Yo quiero contener. ¿Dónde está el problema? El problema no está en la capacidad. Yo me maravillo, en nuestra iglesia hay gente con unas capacidades intelectuales, de comunicación, de recursos, de impacto. Pero ¿sabe qué? El problema no está en la capacidad. El problema está en cuánto se dejan dominar. Porque puede ser que usted sea un tubillo de ensayo, pero si usted mengua, y Él es el que crece, Él es el que domina, el Espíritu Santo. Si aquí hay 9 centímetros cúbicos y 1 centímetro cúbico de usted, pero aquí hay una capacidad de 30 litros y entonces de 3 litros, entonces usted dice, bueno, pero es que yo le cedo 1 litro al Señor. Y el resto es mío. Y el de 60 litros dice, no, yo estoy sobrado. Yo le voy a entregar, ¿cuánto le dio usted? 1 litro. ¿Cuánto le dio usted? 9 centímetros cúbicos. Yo le voy a entregar 10 litros al Señor de mí. ¿Sabe cuál es el problema?
que aquí hay 50 litros de usted que se tiran todo. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí hay 2 litros de usted que se tiran todo. De modo que esta persona que apenas conserva 1 centímetro cúbico, pero como la mayoría de su vida es dominada por el Espíritu Santo, entonces este flaquillo insignificante puede hacer 1000 veces lo que podía hacer este. ¿Sabe qué significa la palabra Pablo? Significa pequeño, insignificante. Y ese hombrecillo que era chiquitín, que era débil en la carne, enfermizo, que era malo para predicar, fue el que logró que el evangelio corriera en el primero y en el segundo siglo por todo el imperio romano. Porque ¿sabe qué? No estimó su vida ni aún hasta la muerte. Se vació todo, se entregó todo, se dejó dominar por el Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Y quieres saber cómo era la vida de Pablo antes? Vergonzosa, asesino, dice, como un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño y el más insignificante de todos los discípulos, porque ni siquiera conocía al Señor en la carne, y si lo conocía en la carne, nada me importa ahora, porque ahora lo conozco. ¿Por qué? Por el Espíritu. De modo que yo, con mi pequeñez, puedo ser más grande que esos superapóstoles de 60 litros, aunque ellos estén entregando 10 litros. Pero sabe que la obra de ellos no puede superar la obra de este chiquitín. ¿Sabe por qué? Porque él se deja dominar por el Espíritu Santo. ¿Entiende por qué dice la Biblia que Dios no da el Espíritu por medida? Y entre más insignificante sea el vaso de barro, ¿qué? Mayor es la gloria del que lo tomó. Entre más cedamos, sí, yo sé, y Pablo lo hizo, y Mateo lo hizo, y Juan lo hizo. ¿Qué hicieron? Ensancharon su vaso, se dedicaron a estudiar las Escrituras para mostrar quién era el Cristo, para revelar cuál era la obra de Dios, para hacer toda la maravilla de la obra de las Escrituras. Entiende que disponerse no es estudiar 10 veces de este seminario hasta empezar a repetirlo como un loro de memoria. No sirve, viejo. No sirve si su vida no está rendida al propósito de Dios. Por eso nuestro clamor es que úsame, úsame, úsame. Esto no es una repetición vana, esto no es una frase que aprendimos, no. Este es el clamor del Espíritu que anhela servirle a su Señor. ¿Y usted qué cree? ¿Que el Señor no lo va a tomar? Si sabe qué, le voy a contar un secreto aquí entre nosotros, que ya estamos en el 4º semestre en la clase 46 y que estamos hablando de cómo la inspiración media el Evangelio. ¿Sabe qué? No hay obreros, hermano. Nosotros tendríamos lugares para hacer iglesias en Medellín, en Cali, en Ibagué, en Villavicencio. Tendríamos para hacer iglesias en Barranquilla, en Cartagena. ¿Sabe qué? No hay obreros. Tendríamos para comenzar iglesias en Costa Rica, en México, en Cuba, en Estados Unidos, en España, en Suiza, en Italia, en Australia. Pero ¿sabe qué? No hay obreros. Ni siquiera tenemos gente que nos ayude aquí a hacer la obra local. No, bueno, sí hay. Pero ¿entiende cómo? Sí hay gente. Señor, te doy 10 litros, viejo, pero es que no es que estos 50 son el lío.
Y ellos piensan que porque están dando la limosna de sus vidas, entonces ya con eso, no, 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 no. ¿Sabe con quiénes hace Dios la obra? Con las personas que están dispuestas a tomar la cruz diariamente, morir a sí mismos y seguirlo. La gente que está dispuesta a dejarse usar por el Espíritu Santo, como Jesús lo hizo. Porque la obra de Jesús no la hizo por su deidad, no, Él dejó la deidad, se despojó de los atributos de la deidad. Y toda la obra que la hizo porque el Espíritu Santo estaba con Él. Y por eso dijo, ¿sabe qué? Ustedes harán obras mayores, porque yo me voy y voy a enviar el Espíritu Santo sobre ustedes. Eso no es una mentira. Eso no es una banalidad. Eso no es una carreta. ¿Sabe qué? 21 siglos nos están gritando en la cara que nosotros no estamos hablando una mentira. Y los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ¿por qué escogió a Abraham? Porque él sabía que iba a obedecer a la dirección del Espíritu Santo. Mire, es que inclusive Abraham no tiene la ventaja nuestra porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obraba afuera de ellos, los influenciaba, pero es que ahora está dentro de nosotros. Ahora está morando en nosotros y nos está impulsando a nosotros. Y sin embargo Dios escogió a Abraham porque Él sabía que se iba a dejar guiar por el Espíritu de Dios, en dónde tenía que ir, cómo tenía que guardar la palabra, cómo tenía que enseñarle a sus hijos que guardaran la palabra. ¿De qué sirve que usted se arrodille un domingo con lágrimas en los ojos y desgañitándose, gritando y ¡ah, Señor! Un espectáculo burdo. Pero ni siquiera es capaz de mostrarles con su vida la fe de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque usted no se deja dominar. Dominus significa Señor. Usted no deja que el Espíritu Santo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede entender las Escrituras si no es por el Espíritu Santo. Nadie, pero entiende que no es que tócame. No, viejo. Es que úsame. ¿Cómo hacemos la iglesia? La fórmula para hacer la iglesia. Primero, comienza a hacer grupos de estudio, enseñando por medio de la mayéutica lecciones de fe. Y comienza a hacer una estrategia territorial, buscando lugares en donde personas de influencia y haz un rompehielo, invítales a una galletita y después alquila un local y compra un sistema y usa corbata y eso sí, maneja un lenguaje fresco, píntate las canas, ponte un outfit que sea llamativo, maneja una alabanza que manipule, o humo y luces, eso es bonito. Y provee unos espacios para que la gente se sienta en un club y, ay viejo, esa iglesia no sirve, es una prostituta, es una gran ramera. No, la iglesia que funciona es esta. La que se postra ante el Espíritu Santo y le dice, úsame. Y entonces el Espíritu Santo va a empezar. ¿Se da cuenta por qué ellos no tenían la revelación de la palabra, las autoridades religiosas? ¿Se da cuenta porque ellos no tenían la revelación de la palabra, los hermanos de Jesús? ¿Se dan cuenta porque estos discípulos no tenían la revelación? ¿Dónde están los discípulos por acá? ¿No tenían la revelación? ¿Por qué? ¿Qué faltaba? La inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es entregarle la vida al Espíritu Santo para que Él señoree sobre nosotros.
es empezar a obedecer lo que usted va entendiendo, lo que usted va leyendo, lo que, Señor, úsame, sí, yo lo hago, sí, Señor, aquí estoy, vamos. Ya no quiero vivir para mí, yo quiero vivir. Por eso no es con lágrimas en los ojos el domingo cuando está sonando la canción bonita, viejo. Es más, ahí es falso, ahí es cosmético, ahí es aparentador, ahí es actuación. No, es usted, como hizo Jesús, en silencio. Y no se preocupe, no se preocupe. Que si la obra es del Espíritu Santo, ¿sabe qué? No la para nadie. ¿Y sabe qué? Si el Espíritu Santo lo está señoreando a usted, usted va a ser un predicador impresionante. Ojo, no por la floritura de las palabras que utiliza, no por la destreza de la dicción que maneja, no por ayer decíamos de Jesús que tenía ¿qué? No por las ilustraciones y las imágenes que usted, por la retórica. No. Sí está bien, hablar claro, que el micrófono esté cerca, que usted no baje tanto la voz como para que la gente que está ahí diga, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Pero ¿sabe cuál es el elemento que va a hacer? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Oiga, déjeme decirle, Pablo no está aquí blufeando, no está hablando carreta, no está hablando mentiras, no está manipulando. Pablo era judío de judíos, hebreo de hebreos, era hebreo de hebreos, porque no era de la tribu de Judá, es la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, irreprensible en cuanto a la ley, pero todo eso lo tengo por estiércol, por causa del conocimiento de Jesús a quien sirvo. Y él no está hablando carreta. No vino con esas palabras de humana sabiduría, no sirve. No vino con esa afiliación, no sirve. No vino porque había estado 3 años con el Señor. ¿No se sabe qué? Los que hicieron 3 años con el Señor, pues mire el libro de los Hechos a ver cuánto hicieron. Ni siquiera Pedro, hermano. Porque el Señor le mandó a predicar a los gentiles y le dio miedo. Y después terminó arrodillándose ante el hermano filial de Jesús, ante Santiago, ante Jacob. Porque le tenía miedo. Contraviniendo los mandamientos que el Señor le había dado por el Espíritu Santo. Pero este insignificante, este flaquillo, este don nadie, este Pablo, que significa chiquitín, pequeño, débil, y él lo reconoce y dice, mire, yo me he enfermado, mejor dicho, en apariencia soy insignificante, dice. No, por carta soy muy bueno, eso sí, por carta soy mal, pero en apariencia todos me miran y dicen, ay, este es el de las cartas, ¿no? ¿Qué cosa? Pero él cumplió con su vida entregándola a Jesús y predicó el evangelio a los gentiles, como estaba escrito en el Antiguo Testamento y como Jesús le ordenó a los discípulos que lo hicieran y como le mostró en la visión a Pablo en Jope que fuera y predicara y no hizo caso. Entonces, ¿qué hace Dios? Levantará, pero ¿sabe qué? No hay obreros. Por eso dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No hay quien quiera dar la vida. No, la gente quiere dar la vida por plata, por fama, por fortuna, pero por Dios no. La gente quiere competir en intelectualidad y mostrarse como un pavo y no. Pero dar la vida no, ni con un dedo. ¿Con quiénes ha hecho Dios esta obra de 21 siglos? Con los insignificantes, con los pequeños, con los Pablos,
que han estado dispuestos a rendir su vida al Espíritu Santo. Dice ahí, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Le da miedo predicar el Evangelio? Bienvenido al club. Usted es de los nuestros. Usted es de los Pablos. ¿Se siente que no está capacitado? Bienvenido al club. Usted es de los nuestros. Usted es de los Pablos. ¿Siente que no tiene toda la idoneidad y no tiene toda la capacidad ni el conocimiento? Pues bienvenido. Usted está entre nosotros. Es de los Pablos. ¿Tiene dolores musculares, artritis, neuralgias? Sí, Señor. Usted es de los nuestros. Tiene una enfermedad, tiene una discapacidad, tiene una debilidad, tiene un pecado con el que lucha, tiene algo que lo tiene amarrado y atado. Bienvenido, usted es de los nuestros. Estamos en el club de los derrotados, pero no vencidos. Así lo dice Pablo hermosamente, ¿no? De los atribulados, pero no angustiados. Perseguidos por todo, pero no derrotados. El Evangelio no lo hacen los poderosos, ni los fuertes, ni los que más tienen, ni los que tienen capacidad de hablar duro. No, el Evangelio lo hacen los que están dispuestos a dar la vida, viejo. Él los llamó manada pequeña. Manada pequeña. Dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un discurso bien hecho y una palabra llevada por el Espíritu Santo? El discurso bien hecho, la gente dice, qué interesante. ¿Sabe qué hace la palabra producida con el Espíritu? Una contrición, un quebrantamiento, un deseo de entregar la vida, una urgencia de escuchar el llamado, un afán por transformarse para hacer la voluntad de Dios, porque ¿quién es el que está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio? No es el hombre, es el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia entre una buena predicación o una mala predicación. A mí no me hable de estructuras. ¿Cómo estructuramos la predicación? Entonces le digo, cómase un zapato con la media incluida. ¿Sabe cuál es la estructura de esta? Rinda su vida al Espíritu Santo. Y verá que salen ríos. ¿Sabe qué? Jesús no miente. De su interior salen ríos de agua viva. Dice ahí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Yo me río cuando alguien empieza a hablar del seminario y solamente lo he entendido intelectualmente. Yo digo, sí, dígame la verdad. Hábleme en el espíritu, no me hable en la carne. Repetir como un loro sin conocimiento, sin entendimiento. Entiende que es, no estoy hablando de conocimiento o entendimiento intelectual. Estoy hablando de este entendimiento. De la vida rendida ante el Señor. De eso estoy hablando. De la vida que realmente está venciendo todo por amor a su nombre. ¿Usted sabe qué tuvo que dejar Pablo? Se lo digo, todo viejo, todo su estatus, su posición, su carrera, su religión. Hay muchos sacerdotes que han escuchado el Evangelio por medio de la iglesia y han dicho, sí, yo entiendo eso, pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo vivo de esto. El prior de los franciscanos, el que dirigía la comunidad de los franciscanos,
Fue interpelado por 2 sobrinos que se congregaban aquí en la iglesia. Y él les dijo, sí, yo entiendo. Lo que pasa es que yo vivo de esto. Que hay que dejarlo. Hay que tomar la cruz diariamente y seguirlo. Hay que vivir para Él. Sin embargo, hablamos, ojo, sin embargo, hablamos sabiduría. Sí, sí hay sabiduría. ¿Entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Y usted está pensando, dame esa sabiduría. ¿Se acuerda de Simón el mago, que quería los dones del Espíritu Santo para poder venderlos? Y estaba dispuesto a pagar por ellos. ¿Cuánto cuesta el curso? ¿Cuánto cuesta el seminario? Véndame las notas. ¿Entiende por qué no tiene ningún costo? No tiene Yo estaba pensando en estos días, cuando yo tomé el seminario, que fue en el Hotel Dan Carton, ya hace 13, 14 años, 15 años. Hace 15 años me tocó pagar $200 por semestre. Bueno, hace 15 años $200. Si hoy en día es plata, hace 15 años era más plata. ¿Y sabe cuánta gente dice, ay, hay que cobrar porque, bueno, porque la gente no estima lo que no se les cobra? Me importa un chorizo, viejo. Me importa un chorizo. Si ellos no pueden rendir su vida al Espíritu Santo, ¿a quién se la van a rendir? ¿Al dinero? Entonces, ¿qué quiere? ¿Que ellos se rindan al dinero? ¿A Mamón? No, antes, ¿qué hacemos? Damos. Es más, ponemos más juicio sobre ellos. Somos malos, ¿no? Aquí no podemos decir de gracia recibimos, damos de gracia. No, a mí me costó. Pero ¿sabe qué? Damos de gracia. Porque lo que realmente recibimos no fue la enseñanza que nos enseñó un pastor. Y gracias a Dios por la vida del pastor Kim. Pero lo que recibimos fue esto. La inspiración. La revelación de la verdad. Poder entender que lo único que vale la pena en esta vida es rendirle la vida a Él y decirle, Señor, pastoréame, dirígeme, úsame, llévame, condúceme. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y después le dice a los de Corinto, ¿sabe qué? Yo no les puedo hablar como espirituales porque ustedes son carnales todavía. ¿Entiende qué es ser carnal? Este es carnal. Con 10 litros, pero es carnal, porque hay 50 de él. Con 3 litros, pero es carnal, porque hay 2 litros de él. ¿Quién es espiritual? Este flaquillo, que está solamente con el cuncho, o sea, ay, Señor, crece tú y yo menguaré. Úsame. Ese es nuestro clamor.
Esa es nuestra súplica, eso es lo que, mire, la iglesia es el único lugar en el mundo donde se predica la palabra de Dios. No hay otro lugar. ¿Usted entiende por qué es santa? ¿Usted entiende por qué la iglesia es un lugar particular? ¿Usted entiende por qué este libro, miren, en el mundo hay millones de libros? Porque este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa inspirado? Que los hombres de Dios se dejaron dominar. No fue que el Espíritu les dictó, bueno, escriba, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios a todos los santos. No. Es más, cuando usted lee la Biblia encuentra algunos errores, como cuando uno predica, aunque esté haciéndolo bajo la unción del Espíritu Santo, uno se equivoca también. Dijo Noé y era Moisés. Dijo el año 2007 y era el 91. Dijo considerando y era consideremos. Porque para eso sí, para mirar la minucia, ahí sí ustedes tiene toda la sapiencia suma. Pero para rendir su vida no. Entonces, ¿es sabio o es necio? ¿Qué es ser dominado por el Espíritu Santo? ¿Por qué la palabra, por qué no podemos predicar sino la palabra de Jesús? ¿Por qué no podemos sino enseñar a hacer? Porque esto es lo único que, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Lo único que puede transformar la existencia de la gente no es la psicología. Yo a veces le digo a la gente en la iglesia, pues usted está tan rayado, hermano, y no quiere escuchar tanto a Dios, que vaya a un psicólogo para que el psicólogo le diga, oiga, necesita cambiar. ¿No sabe eso? Dígame la verdad, usted no sabe que necesita cambiar, hermano. ¿Necesita que se lo diga alguien con un diploma? Pues vaya que se lo diga. Y después de que se lo diga, entonces usted venga al Señor y dígale, Señor, te rindo mi vida, úsame. ¿Entiende que no hay psicólogo que sirva para esto? ¿Entiende que no hay filosofía que sirva para esto? ¿Que no hay doctrina que sirva para esto? ¿Que no hay enseñanza que sirva para esto? ¿Que no hay experiencia en la vida que sirva para esto? Que no hay ni siquiera cuánto tiempo esté caminando usted con Jesús. Puede dar 3 años y no entender, como los discípulos. Pero en un segundo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor se le apareció por el camino, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de él fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Listo, entrégame tu vida. Yo te voy a llevar hasta donde los reyes a que prediques. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Predicó ante los reyes. Ante Herodes, ante el César, ante la casa de César, ante el pretorio romano, ante Félix el gobernador, ante los sumos sacerdotes. Ni siquiera Jesús hizo eso. Jesús no predicó ante Herodes, Jesús no predicó ante César. Ustedes harán obras que yo hice y aún mayores harán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Cosa que ojo no vio ni oído escuchó es la que Dios tiene reservada para los que le aman. Bueno, el resto de esta clase puede verlo por internet si quiere, puede leerlo en las notas si quiere, pero mejor lea la Biblia. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tú no mientes, tú no engañas, tú no manipulas. Señor, tú quieres derramar toda tu bendición sobre nosotros. Y nosotros somos tan necios que no te creemos. Somos tan tontos que cambiamos, Señor, la mesa del Padre por las algarrobas de los cerdos. Somos tan necios que estamos esperando es tu corrección, Señor, y de pronto cuando ya no haya tiempo. Padre, en lo que reste de vida, que nosotros usemos esta vida para tu propósito eterno, Señor. En los dones como nos has hecho, en el lugar donde nos has puesto, con la forma y con todas las capacidades que nos has dado. Úsanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.